Si conocieras el don de Dios, querido don Francisco, cura párroco, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, cuerpo de acólitos, querido presidente, miembros de la directiva, hermanas y hermanos de la agrupación parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, la humildad de Jesús en su expolio, Nuestra Señora del Rocío y el beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Querido presidente de la Unión de Hermandades, delegada y subdelegado diocesanos de hermandades y cofradías, hermano mayor de la Hermandad de la Paz de Fátima, que tiene su casa, su sede en esta parroquia, autoridades de la Guardia Civil, hermanos mayores, representantes y presidentes de las hermandades, agrupaciones y asociaciones de Rota, Cádiz y Jerez, padrinas, madrinas de la agrupación que hoy da un paso importante en su historia, personas consagradas, hermanas y hermanos todos en el Señor. De manos de la Iglesia avanzamos en este tiempo de conversión que es la Cuaresma. Llegamos al tercer domingo, el domingo de la Samaritana, como brevemente lo designamos a partir del pasaje evangélico que acabamos de escuchar. Todo en la Cuaresma es un itinerario que desemboca en la renovación de la vida cristiana, que se nos ofrece año tras año como una oportunidad cercana a partir de la vigilia pascual. El encuentro con Cristo vivo cambia nuestra vida para siempre. Es fundamental repetirnos una y otra vez que no somos seguidores de un difunto, sino de quien vive para siempre, y que si nos preparamos a esta renovación de nuestra vida de fe es precisamente porque podemos tener un trato cercano, vivo, con Cristo en los misterios de su vida. Cuando la Iglesia nos invita a entrar en la Cuaresma y recorrer con Cristo el camino de la pasión y muerte para llegar a la resurrección, no nos invita simplemente a imaginarnos lo que pudo ocurrir en el pasado, y eso lo ilustramos escuchando las lecturas bíblicas. Tampoco significa esto que simplemente miremos a acontecimientos del pasado y ese pasado lo representamos en imágenes, sino que realmente podemos tener un trato verdadero y cercano con el Señor. Esto es lo que se nos ofrece también cada vez que ponemos el don de la fe, la luz que ésta supone, ante una imagen. En la tradición cristiana se nos recuerda que las imágenes son una de las puertas para entrar en el misterio. A través de lo visible entramos en comunión con un misterio que va más allá de los sentidos. Pero las imágenes son también, según la feliz expresión de San Gregorio Magno, al final del siglo V, Papa, la Biblia de la gente sencilla. Lo que los pasajes bíblicos relatan en las imágenes lo vemos plasmado y contemplando con la luz de la fe podemos acoger la palabra de Dios. ¿Cuál es el rostro de la humildad? Seguro que si cada uno de los que estamos aquí tuviéramos la oportunidad de plasmarlo, el que tenga más cualidades para ello sin duda lo haría mejor, no coincidiríamos a la hora de poner rostro a una virtud fundamental para acompañar a Cristo en todos los momentos de nuestra vida. Porque son numerosos los pasajes en los que Jesús nos invita a vivir el camino que Él mismo ha trazado, siendo camino de vida para nuestro propio crecimiento. Y tenemos expresiones, sin duda, extremas, cuando Cristo, el Hijo de Dios, con todo su poder, lo vemos aparentemente derrotado en la cruz. Pero tenemos también invitaciones de Cristo a la humildad, recordándonos que si no nos hacemos como niños no podremos entrar en el reino de los cielos. O tenemos el rostro materno de María Santísima, que nos recuerda que la actitud de humildad siempre aparece en el rostro de nuestra Madre.
¿En qué momento de la vida de Cristo podemos reconocer efectivamente la humildad de nuestro Señor? Hay un pasaje en el que Jesucristo mismo nos invita a aprender humildad de Él, más aún de su sagrado corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Esta agrupación, que va dando pasos importantes en su todavía joven historia, quiere unir en un título que recoge varias advocaciones todo un proyecto de vida, acudiendo al misterio del corazón de Cristo, que nos ha amado con un corazón como el nuestro, hasta tal punto Dios se ha acercado a nosotros, podemos aprender verdaderamente el camino de la humildad. ¿Queremos efectivamente cumplir lo que el Señor nos pide, recorrer con Él el camino que nos lleva al triunfo de la Pascua? Dejemos a Cristo crecer en nosotros, reconozcámonos pequeños ante la grandeza de su amor, confiemos en el poder de su misericordia más allá de los errores que cometemos torpemente tantas veces en nuestra vida. Confiemos nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones al Señor y nos veremos así, humildes en Él. El camino de la humildad tiene propuestas concretas en las lecturas que se acaban de proclamar, propuestas que nos sirven también para proyectar nuestra mirada de fe en la imagen que enseguida va a ser bendecida. La primera lectura, un pasaje importante en la historia del pueblo de Israel. La travesía del desierto es dura, hasta el punto que aquellos que se han visto liberados de la esclavitud de Egipto todavía tienen la osadía, la desfachatez de murmurar contra Dios. Es en ese momento donde el relato de la primera lectura nos descubre cómo reacciona el Señor ante la murmuración. Golpea la roca, brotará de ella agua y entonces saciarán su sed. Camino de humildad es siempre camino de silencio, de saber callar ante la obra grande del Señor. No aprenderemos humildad si no cumplimos lo que el Papa nos ha propuesto en el mensaje de Cuaresma de este año, al hablarnos del ayuno. Hagamos ayuno de palabras vanas, desarmemos la palabra hiriente, el comentario despectivo innecesario, y entonces nos veremos con el corazón mucho más dócil para acoger todo lo que el Señor nos pide. Palabras del salmista. Este es uno de los salmos que más se repite junto con el Salmo 50, el salmo penitencial por excelencia durante el tiempo de Cuaresma. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. El Señor nos habla, lo hace a gritos, pero nuestro oído está tan lleno de otras voces que su palabra no la reconocemos y entonces andamos de aquí para allá desorientados. ¿Cuántas personas, en no pocas ocasiones, quizás nosotros mismos, hemos razonado así? Yo hablo al Señor en la oración, pero el Señor no me habla a mí. Cualquiera que participe en las acciones litúrgicas de la Iglesia, donde la palabra de Dios se proclama viva, entiendo que no debería nunca pensar ni decir esto. Claro que el Señor nos habla, pero es necesario que hoy, todos los días, escuchemos su voz. La voz que se proclama de una manera capaz de iluminar lo que en cada momento estamos necesitando escuchar para crecer en humildad. Además de hacer silencio de la palabra vana, es fundamental prestar oído a la palabra de Dios. Pero más aún, San Pablo nos recuerda cuál es el fundamento de la esperanza. Las palabras de San Pablo han servido el año pasado para el jubileo que fue convocado por el Papa Francisco. La esperanza no defrauda porque tiene su fundamento en el amor de Dios. Y el amor de Dios no es como el nuestro, tantas veces interesado. Me porto bien, hago obras buenas a aquellos que me tratan bien, sino que recuerda el apóstol, siendo nosotros pecadores, despreciando y alejando a Dios de nuestra propia vida, nos amó hasta el extremo de entregar a su propio Hijo. Para crecer en humildad, hemos de dejarnos amar de esta forma por el Señor, un amor capaz de no solo cubrir nuestros pecados, sino transformar interiormente nuestro corazón. La cuarta consigna la encontramos en el diálogo de Jesús con la samaritana, una pregunta que el mismo Señor nos hace a cada uno de los presentes.
si conocieras el don de Dios. ¿Conocemos el don de Dios? ¿Conocemos el don de su gracia? La importancia del cuidado de la vida divina en nuestra propia vida, que es más importante el cuidado de la vida sobrenatural que el cuidado tantas veces que ponemos desordenadamente en el bienestar que pretendemos atesorar en este mundo. La Cuaresma se nos regala como tiempo para crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del don de Dios. Queremos mirar y reconocer en la imagen que va a ser bendecida un camino de humildad. Cuidemos la palabra, estemos atentos para acoger siempre la palabra viva de Dios. Dejémonos amar infinitamente por el Señor y ver transformado nuestro corazón y aprendamos a conocer cada día más a Cristo para no buscar fuera de Él lo que solo Cristo y solo Él siempre nos puede dar. El drama nuestro y tantos contemporáneos es que pretendemos saciar la sed de nuestro corazón, sed de verdad, de bondad, de belleza, de comunión, fuera de Cristo, y solo en Él encontramos el agua viva. Pues aprendamos siempre de nuestra Madre, a quien invocamos en esta tarde como Nuestra Señora del Rocío, para que nos alcance de su Hijo humildad, y cuando nos veamos despojados, crecer en humildad es verse cada vez más libres de las ataduras de las cosas de este mundo, confiemos plenamente en el Señor, porque su amor es siempre más fuerte. Agradezco también la presencia de los miembros de la Corporación Municipal que expresan de esta manera la cercanía que debe existir siempre para que haya una contribución desde las hermandades a la ciudad terrena, desde la palabra del Señor al corazón de los hombres, y así construyamos la paz que tanto necesitamos. Con confianza de hijos, ahora y siempre, nada sin María, todo con ella. Que así sea.